Usted tiene allí ya el estudio. Josué ya lo va a poner allí. Hoy estamos viendo, estamos en este mes, estamos compartiendo el estudio sobre la llamada guerra espiritual. La semana pasada estuvimos viendo este tema y continuamos este mismo tema, y hoy vamos a ver este tema que lo titulamos texto sin contexto. Voy a explicarle esto de una manera muy especial para que usted entienda. El texto es la porción bíblica que nosotros tomamos para un estudio o para cualquier cosa que nosotros queramos saber de las Sagradas Escrituras. Pero el texto, si no tiene un contexto, el contexto puede ser anterior, posterior, también denominado remoto. Si no tiene una concordancia, es un texto sin contexto, es decir, no tiene una veracidad. Hacer una doctrina de un solo texto sin su respectivo contexto es un gravísimo error. Sin embargo, hay muchos que lo hacen, y de esta manera no solo ellos se confunden, sino que también confunden a los que enseñan desde su púlpito, es decir, a los pastores, que por supuesto que no tienen un estudio sobre esto que estamos hablando. Esta equivocada interpretación de las Sagradas Escrituras está haciendo mucho daño en no pocas congregaciones. Una regla simple de la hermenéutica es la siguiente: para interpretar correctamente un pasaje de las Sagradas Escrituras, hay que examinar el contexto inmediato y, si es necesario, el contexto remoto y el contexto histórico. La hermenéutica es el estudio de la palabra de Dios, cómo fue dirigida, para quién fue dirigida, en la época que fue dirigida o para quienes son dirigidos. Si nosotros hacemos un examen exhaustivo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, si bien es cierto el Antiguo Testamento fue escrito para el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento un contexto que es escrito para la época actual, pero tanto el Antiguo como el Nuevo van relacionados. Pero te tienen que coger un texto que realmente vaya con su contexto. Nosotros el día de hoy vamos a examinar el contexto inmediato dentro de la lección que nos corresponde el día de hoy. Abra su Biblia en el primer libro de Juan, capítulo 4, para dar lectura a los 3 primeros versículos. Primer libro de Juan, no el Evangelio de Juan, primer libro de Juan, antes de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios en el primer libro de Juan. Capítulo 4, los 3 primeros versículos. Préstele atención a este texto y contexto. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Dice el versículo 1 del primera de Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si le prestó atención a lo que leímos, hermanos, vamos a ver aquí que el Señor nos enseña cómo probar los espíritus. Probando los espíritus. En primer lugar, confesar que Jesús vino en carne. Esta doctrina es muy importante porque eso significa que el Hijo de Dios se identificó plenamente con nosotros. Y esto es exactamente lo que nos dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquí sí, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y dice así las Sagradas Escrituras. Juan 1, 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren lo que está diciendo Juan aquí en este versículo. Por otro lado, la encarnación de Jesucristo asegura la realidad de su muerte como parte esencial del plan de redención. Y si vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, miren lo que dice el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si usted le prestó atención, si Jesús no hubiera tenido un cuerpo humano, no hubiese podido morir. Y si no murió en la cruz, no hubo expiación de los pecados y todo el plan redentor cae por los suelos. Si se niega esta doctrina, por lo tanto, es de suma importancia la encarnación del Hijo de Dios, porque si se lo niega, todo el mensaje del Evangelio se queda sin sustento alguno. Entonces, hay que confesar que Jesús vino en carne. En segundo lugar, confesar que Jesús no vino en carne. Préstele atención a esto. Confesar que Jesús no vino en carne. Esta era una falsa doctrina que estaba en franca divulgación en la época del apóstol Juan y que hoy la comparten muchas personas diciendo que Jesús vino en espíritu y solo tomó una forma corpórea y nada más que eso. Esta afirmación es contraria a lo que dice las Sagradas Escrituras y en ningún momento puede respaldarse con un solo texto. La humanidad de Jesucristo está claramente demostrada en las Sagradas Escrituras y ninguna persona que estudie el libro sagrado dejará de reconocer
este hecho. Jesús se cansó. Jesús tuvo sueño. Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo sed, etcétera, etcétera. Todo esto se constituye en prueba irrefutable que él fue un ser humano como nosotros. En otros estudios hemos hablado sobre esto, diciendo que Jesús fue 100% humano y 100% Dios. Esto no le quita nada, porque sencillamente cuando Jesús fue sacrificado, fue crucificado en la cruz del Calvario, lo fue y lo hizo como humano. Sufrió, le dolió, y hay palabras como esta que como humano él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En tercer lugar, ¿quiénes son los que hacen esto? Es decir, ¿quiénes son los que confiesan que Jesús no vino en carne? Juan dice lo siguiente: todo espíritu que confiese, todo espíritu que confiesa. Y aquí es donde entra la confusión, porque algunos piensan que los espíritus malos que poseen a hombres y mujeres los impulsan a negar la humanidad de Cristo. Y por esta razón, los que expulsan demonios usan esta referencia de Juan para identificarlo. Pero el contexto inmediato bíblico del versículo 1, si usted abre su Biblia, va a encontrar, se refiere a los falsos profetas. Me refiero al primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 1. Esto se refiere a los falsos profetas, pues son ellos los que andan difundiendo esta doctrina de error, y por lo tanto, este pasaje no tiene nada que ver con los demonios o espíritus malos. Esta es la correcta interpretación de este pasaje bíblico. En segundo lugar, separando personas para el ministerio. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, para dar lectura a los 3 primeros versículos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, dice lo siguiente. Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué está pasando aquí en este pasaje bíblico? En primer lugar, la iglesia en Antioquía. Esta es una de las iglesias modelos que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Por espacio de un año trabajaron aquí Bernabé y Saulo de Tarso, tal como se menciona en Hechos 11, del 25 al 26. Leamos Hechos 11, versículos 25 y 26.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Préstele atención a este texto. Aquí se llama por primera vez a los miembros, a los discípulos, se los llama cristianos. Repito este pasaje. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren, hermanos, como resultado de este intenso ministerio de tan notables siervos de Dios, los creyentes fueron apodados con el nombre de cristianos, seguramente por la identificación con Cristo que tenía esa congregación en Antioquía. Estamos hablando pues de una congregación evangélica de mucho prestigio y en la que había también muchos dones que el Espíritu Santo tuvo a bien derramar sobre esos creyentes en Cristo Jesús. En segundo lugar, la separación audible de los misioneros. Aunque no se menciona en una forma expresa, los miembros de la iglesia en Antioquía estaban interesados vivamente en el cumplimiento de la gran comisión. Entre las instrucciones que recibieron de parte de Bernabé y de Saulo, constaba seguramente la obra misionera como el ministerio más importante de la iglesia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en el versículo 2, dice lo siguiente: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí se menciona que estos hermanos estaban ayunando y estaban ministrando con la finalidad de hallar una respuesta del Señor con señales inequívocas para dar inicio a esta labor. Y fue dentro de estas circunstancias que el Espíritu Santo habló de una manera audible, diciendo que las personas señaladas para el comienzo de la obra misionera eran precisamente Bernabé y Saulo. Aquí entendemos esto, amados hermanos, que una de las situaciones o circunstancias para que tengamos u obtengamos lo que anhelamos para nuestras vidas, para la iglesia, se debe estar en oración y en ayuno. Y claramente aquí dice que estos dos, esta iglesia, estos discípulos, dice, se menciona que estos hermanos estaban ayunando y estaban ministrando. Esta es una de las características para que Dios obre y conteste nuestras oraciones y nuestras peticiones. En tercer lugar, ¿por medio de quién habló el Espíritu Santo? ¿Por medio de quién habló el Espíritu Santo? Miren, hermanos, este es el punto en que se enredan muchas personas
por no seguir la ley del contexto. Algunos afirman que la manera que se mencionaron los nombres antes citados fue mediante una voz que se oyó y que todos los presentes fueron testigos de los nombres mencionados para la obra misionera. Sin embargo, si se sigue la ley del contexto y se lee cuidadosamente, vamos a Hechos 13:1. Mire, y esto es lo que estamos estudiando, el texto sin contexto. Dice el 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Mahanaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando, dice el texto siguiente, estos al Señor, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Miren, hermanos, por eso estamos estudiando este tema, el texto sin contexto. Allí se menciona en Hechos 13:1, allí se menciona que en la congregación de Antioquía había profetas. Entonces, seguramente el Espíritu ocupó a uno de estos hombres para hacer la separación pública que se hizo en aquella memorable ocasión. Esta es la correcta interpretación de este pasaje bíblico. Es decir, Dios utilizó a uno y este habló por medio del Espíritu Santo. No fue el Espíritu Santo, o sea, nadie la voz en el aire, como sucedió en el caso de Saulo cuando fue su conversión, que allí sí intervino el Espíritu Santo directamente, Jesús hablándole audiblemente, y ahí sí escucharon todos. Aquí no. Aquí Dios utilizó a uno de ellos para hablar. En tercer y último lugar, Jehová es tu sanador. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 15, para leer los versículos 22 al 27. Abra su Biblia y lea conmigo. Éxodo, capítulo 15, versículos 22 al 27. Dice así Éxodo: el agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Préstele atención a este texto que acabamos de leer. En primer lugar, las aguas de Mara. El pueblo de Israel está avanzando hacia la tierra prometida, aunque
tropieza continuamente. En esta ocasión llegan a un lugar donde había aguas y estaban sedientos. Como con seguridad estaban, tomaron de esas aguas para beber, pero resultó que eran amargas y por tanto no eran adecuadas para el consumo humano. Esto produjo una reacción negativa en el pueblo de Israel, pues comenzaron a murmurar contra Moisés diciendo, como siempre, cosas inexactas y ofensivas contra el siervo de Dios. En este momento, Moisés clamó a Dios y él le mostró un árbol que al echarlo en las aguas las endulzó. Y de esta manera, estas aguas inútiles se hicieron útiles para que todos pudieran aplacar su sed. En segundo lugar, sanidad condicionada. Sanidad condicionada. Aquí fue cuando Dios les habló de la manera que aparece en la segunda parte del versículo 26, que dice lo siguiente: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero esta sanidad, hermanos, está claramente condicionada por lo que dice la primera parte del versículo 26. Y la separamos de esta manera. A. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. B. Hicieres lo recto delante de sus ojos. C. Dieres oídos a sus mandamientos. Y D. Guardares todos sus estatutos. Quiero repetir esta parte para que usted lo entienda. A. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. B. Hicieres lo recto delante de sus ojos. C. Dieres oídos a sus mandamientos. Y D. Guardares todos sus estatutos. Y la última porción de este estudio, nos hacemos una pregunta. ¿Para quiénes era esta palabra que dice Jehová es tu sanador? ¿Para quiénes? Si vemos el texto y el contexto, hermano, en primer lugar, esta promesa va dirigida al pueblo de Israel. Escuche esto. Esta promesa va dirigida al pueblo de Israel. En segundo lugar, las enfermedades a que se refiere son las plagas que Dios mandó sobre Egipto. Y en tercer lugar, esa sanidad está condicionada por los 4 puntos que acabamos de leer y se los voy a volver a repetir. Primer punto: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos tus estatutos. Entonces, podría decirse que esta es la sanidad condicionada y dirigida al pueblo israelita. Esto es exactamente lo que nos dice el contexto que realmente inmediato, y esta es la forma correcta como debemos interpretar este pasaje bíblico que acabamos de leer.
y no generalizarlo como muchas personas lo hacen, dejando a un lado reglas elementales de la hermenéutica que son siempre necesarias e indispensables herramientas para interpretar las sagradas escrituras en la forma como deben ser interpretadas. Si bien es cierto, hay pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que también van dirigidas para nosotros, pero hay muchas partes de las Sagradas Escrituras que están dirigidas única y exclusivamente para el pueblo de Israel, porque recordemos que el Antiguo Testamento era el libro de la ley. Ese libro de la ley nadie podía transgredirlo. Es decir, en la ley, en el Antiguo Testamento se decía ojo por ojo, diente por diente. Y recuerdan que cuando a Jesús le traen, en el Nuevo Testamento, le traen a una mujer que estaba en adulterio, en el Antiguo Testamento esa era la ley de muerte, lo lapidaban. Pero la gracia de Dios en el Nuevo Testamento hay una transformación, hay un accionar de bendición por la gracia de Dios a través de eso. Muy bien. Reglas simples de la hermenéutica, amados hermanos. La hermenéutica es el estudio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, del texto, del contexto, del texto remoto, anterior y posterior. Para la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, existen principios que vamos a explicarlos a continuación. Todo texto tiene un contexto, pero estos pueden ser inmediato, remoto e histórico. Expliquemos un poquito de esto. El contexto inmediato es el que está antes o después del texto y que leyéndolo en conjunto se puede comprender la verdadera intención de un texto. El contexto remoto es el que aparece en la totalidad del libro que se está estudiando o de la Biblia en general. Este contexto es el más difícil por cuanto hay que conocer las costumbres de la época en que se escribió el libro y algunos otros detalles que por regla general no son fáciles de tener a nuestro alcance por razones obvias. Sin embargo, los errores mayores o los más comunes son los que se dan por la falta de aplicación de los dos primeros contextos. Precisamente nuestra lección de hoy está basada en el contexto inmediato para la explicación de los pasajes bíblicos que hemos estudiado. El propósito, amados hermanos, es animar a toda la iglesia deben estudiar las Sagradas Escrituras a la práctica de estos sistemas que por falta de su debida aplicación es que se cometen muchos errores hasta el punto de querer hacer y decir a la Biblia lo que ella no dice. Y esto ocurre por lo general con los hermanitos pentecostales, porque ellos dicen que solamente el Espíritu Santo los dirige y los guía y no necesitan entrar a estudiar a ningún otro lado. Para eso son los estudios. Por eso nosotros compartimos estos estudios. Yo voy a hacer nuevamente un estudio que lo vimos hace algunos años atrás en la iglesia. Voy a hablarles sobre los temperamentos. Los temperamentos se derivan porque de allí nace algunas cosas que usted va a aprender. La aplicación de esta lección es la siguiente. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y creemos también que aunque fue escrita por diferentes personas, con diferentes estilos y modalidades,
fue también inspirada por el Espíritu Santo. Creemos igualmente que la palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa para llegar a lo más profundo de nuestra alma. Y por sobre todas las cosas, creemos que esta misma palabra de Dios instruye y hace sabio a los hombres y mujeres y da principios de conducta para vivir correctamente en este mundo. Sin embargo, hay que entender también que este libro fue escrito básicamente para los judíos, y a pesar de haber muchas cosas que están dirigidas también para el pueblo gentil, debemos tener mucho, pero mucho cuidado en su aplicación para no confundirnos, tomando lo que Dios dice para los judíos solamente y no para el pueblo gentil. Además de esto, la persona del Espíritu Santo que nos ha sido dada se convierte en nuestro guía y fiel orientador para enseñarnos y darnos sabiduría a fin de que podamos entender correctamente las cosas de Dios. Y es por la sabiduría de Dios que transmite a los hombres mediante el Espíritu Santo que nosotros tenemos reglas y maneras para la interpretación acertada de la palabra de Dios. Y esto justamente es lo que hemos dicho hoy, para no caer en los errores en que muchos han caído, torciendo las sagradas escrituras, aplicándolas incorrectamente en casos y situaciones que no tienen sentido lógico ni bíblico. Entonces, amados hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Vamos a las preguntas para ver si entendieron. Y luego, si usted tiene una pregunta, lo puede hacer. Primera pregunta para la iglesia. Dice, ¿quiénes son los que confiesan que Jesús no vino en carne? No dice así. ¿Quiénes? Aquí dice vino en carne, pastor. Sí, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que no confiesan que Jesús no vino en carne? Los falsos profetas. ¿Quiénes? Los falsos profetas. Los falsos profetas. Sí, Luis. Y los falsos hombres, falsas mujeres que no interpretan. Todavía hay gente que no cree que Jesús vino. Unos dicen que vino solamente en espíritu, que no. La segunda pregunta. ¿Qué clase de iglesia había en Antioquía? Repito la pregunta. Escucha, ¿qué clase de iglesia había en Antioquía? Una iglesia modelo. ¿Qué dicen los demás hermanos? ¿Qué clase de iglesia había en Antioquía? Iglesia modelo. Una iglesia que realmente oraba y ayunaba. Miren, hermanos, por eso nosotros insistimos en los cultos de oración. Si usted no quiere orar, no ore. Pero aquí entra la parte interesante. La Biblia nos dice que a través del ayuno y la oración, Dios contesta nuestras oraciones. Usted quiere ver cambio en su vida, usted quiere ver bendición en su vida, usted quiere ver prosperidad en su vida, tiene que apegarse a la Biblia. Hay que orar, hay que ayunar. Tercera pregunta. ¿Por medio de quién? Escuche bien. ¿Por medio de quién habló el Espíritu Santo separando a los primeros misioneros? ¿Por medio de quién habló el Espíritu Santo separando a los primeros misioneros? No se sabe exactamente a quién fue, pero estaban reunidos, pues. ¿Quiénes? Ahí los sacerdotes, ¿verdad? Y había profetas, hermano. Habían profetas ahí. Entonces, sí, Dios ellos puede haber utilizado a un profeta. Estaba Saulo, estaba Bernabé, estaba Níger,
¿Saben? Algunos hombres de Dios. Y recuerden que dice la Biblia que ellos estaban ayunando, estaban orando, estaban en comunión con Dios. Entonces, el Espíritu Santo tomó a un profeta y él fue el que habló y dijo, sepárenme. Dios dice, sepárenme a Saulo y a Bernabé. La última pregunta. ¿Cuál es? Préstele atención a esta pregunta. ¿Cuál es la correcta interpretación de la frase? Porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cuál es la correcta interpretación? Se lo expliqué. ¿Cuál es la correcta interpretación de la frase? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Hola, hola. Ahí están. Esa pregunta no está aquí. A veces, la anterior no estaba. ¿Cuál no estaba? Bueno. Se me perdió. Bueno, pero no importa. ¿Cuál es la correcta interpretación, hermano? De la frase, porque yo soy Jehová, tu sanador. Porque ninguna enfermedad de las que le envié a Egipto te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. No, yo expliqué bien esto. Yo lo expliqué bien. Lo expliqué y lo repetí. Lo repetí algunas veces. La sanidad está condicionada a la obediencia. Ya, pero ¿para quién? O sea, ¿cuál es la correcta interpretación sobre esta frase? Yo soy tu sanador. Soy tu sanador, tu enseñador, tu guía. Sí, pero ¿cuál es la correcta interpretación? Guárdalo. Yo lo dije. Veo que no le prestaron atención. Son 4. Sí, pero ¿cuál es la interpretación atentamente correcta? la voz de Jehová tu Dios. Sí, pero ¿cuál es la correcta interpretación? ¿Es para nosotros? Ya, no, fue dada para los israelitas, ¿verdad? Claro, para el pueblo de Israel. Por eso que miren, aquí está el contexto, yo le puse, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, el Antiguo Testamento, si hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a su mandamiento y guardares todos sus estatutos. Era directamente para el pueblo de Israel. Si bien es cierto, hay interpretaciones que a veces nosotros las cogemos para nosotros, pero con otro contexto y otro texto. Vamos a memorizar el pasaje bíblico que está en Juan capítulo 5, versículo 39. Y si alguien tiene una pregunta, hágala ahora o calle para siempre. Juan 5, 39 dice lo siguiente. 1, 2 y 3. Escudriñad las escrituras, a vosotros parece que ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Una vez más. Escudriñad las escrituras. Una vez más. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio. 5:39. Muy bien. Este ha sido el estudio de hoy del texto sin contexto. Amados hermanos, si alguien tiene una pregunta sobre este tema, háganlo. Si alguien tiene alguna duda sobre este tema, háganlo. Si no, pues nos estaremos viendo, Dios mediante, en el próximo estudio del día, en el próximo culto del día domingo. La próxima semana estaremos viendo otro tema relacionado sobre el tema general que estamos viendo, que es sobre la guerra espiritual. Estaremos viendo el tema del mesianismo. Este será el tema
del próximo jueves, el mesianismo, no se lo pierdan. Hermanos, ¿alguien tiene una pregunta sobre este tema? ¿Nadie? ¿Todo está bien? ¿Todo está explicado? ¿Todos entendieron? Bueno, gloria a Dios. Entonces nos estamos viendo, hermanos, el día domingo, si el Señor no ha venido, a las 11 del día. Recordamos a la iglesia que estamos teniendo culto los días martes, culto de oración. Estamos orando para que Dios nos provea de un local para poder tener culto presencial, y también que Dios ponga en sus corazones el ofrendar y diezmar, porque sin eso no podemos alquilar ningún local, no podemos irnos a ningún lado. Si no, pues seguiremos teniendo culto de Zoom hasta que el Señor venga o hasta que usted decida ofrendar y diezmar. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Nos vemos el domingo. Bendiciones. Chao, chao. Cuídense. Bendiciones. Chao, chao, Génesis. Chao, bendiciones. Nos vemos. Bye, bye. Chao. Chao. Chao, pastor. Chao, amigo Jeremy. Chao, chao.